Alcione Leviton, eficiencia energética. Las soluciones de submedición con Alcione Leviton. Antes de poder administrar o manejar la energía, tenemos que medir. ¿Cuál es el propósito de la submedición? La meta final es el ahorro de costos a través de la eficiencia energética. ¿Cuáles son los factores que nos motivan a usted y yo para tener equipos de submedición? Dentro de las instalaciones eléctricas se puede controlar la variable de energía eléctrica. Esto es, podemos supervisar, controlar y administrar el uso de la energía mediante la recopilación de información detallada acerca de sus operaciones. Uno de los métodos más rentables es la submedición, que puede ser usado para monitorear el uso de la energía y el consumo de potencia. Soluciones: Alcione Leviton, eficiencia energética, medición inteligente, control inteligente, ahorros reales. Ahí está todo lo que buscamos. El costo de la energía eléctrica tiende a incrementarse continuamente. La base fundamental de una eficiencia energética es la submedición, porque nosotros podemos controlar la variable de energía eléctrica en nuestras instalaciones. ¿Qué es submedición? Vamos viendo qué es submedición. La práctica de medición o monitoreo de la energía eléctrica aguas abajo o después del medidor de la compañía suministradora de energía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad. Por prácticas de instalación, por normatividad de la CFE, solo se debe de tener un solo medidor para una instalación. Pero ¿qué hacemos después de ese submedidor? La práctica de submedición para lograr una eficiencia energética. En cualquier lugar, después del medidor de la Comisión Federal de Electricidad, cualquier tipo de instalación, independientemente del uso o la intención del mismo. La submedición es una práctica relativamente no regulada. Los grandes beneficios de la submedición es el poder lograr medir, implementar y verificar ese consumo de energía eléctrica. Hay otros factores que motivan a la submedición. Creo que es más importante, y están ustedes de acuerdo conmigo, que es la identificación del desperdicio de la energía eléctrica. Si no medimos, no podemos administrar. Si no medimos, no administramos, no implementamos, no verificamos. Los otros factores son las tendencias de los edificios verdes. La submedición se hace obligatoria en los edificios verdes y a la vez con los submedidores de Alcione Leviton obtenemos puntos para poder certificar ese edificio LEED en la parte de energía y atmósfera. Ellos requieren programas y le llaman MIB, medición y verificación. También iniciativas de respuesta a la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de saber en nuestras ventanas de operaciones en el día cuáles son esos consumos de demanda o poder hacer una administración de la demanda. Esto es, reducir el consumo de la energía eléctrica en horas pico. Estructuras y cobros de tarifa. Ustedes saben que la CFE nos cobra por demanda máxima medida. Tenemos diferentes horarios para diferentes tarifas. La clave es esta: la energía eléctrica es un factor controlable dentro de mis instalaciones, y con Alcione Leviton tenemos los medidores para identificar y poder controlar esa energía eléctrica. Con Alcione Leviton pueden ustedes lograr 3 puntos en la parte de energía y atmósfera
porque, repito, los hacen obligatorios. Administrador de energía. Nosotros hablamos de medición, implementación y verificación, pero también queremos saber cómo estamos y dónde estamos consumiendo. ¿Cómo funciona un submedidor? Lo primero que debemos de considerar es la configuración eléctrica del sistema. Como ustedes van a ver, aquí en Alcione tenemos un equipo de submedición que nos está midiendo constantemente el consumo de la energía eléctrica que tenemos en iluminación, en aire acondicionado y otras cargas. Eso permite a Alcione implementar su programa de eficiencia energética para tener ahorros. Eso lo puede hacer usted en sus instalaciones con el soporte y asesoría de Alcione Leviton. ¿Cómo funciona un submedidor? Dos formas de hacerlo es: necesitamos un voltaje de referencia, que es el que tienen nuestras instalaciones. Necesitamos un transformador de corriente. Si nosotros ya vemos, tenemos voltaje, corriente, es potencia. Y necesitamos un equipo que tenga un microprocesador o una tarjeta que nos esté midiendo la variable corriente, voltaje o potencia en relación al tiempo, y eso se llama energía, kilowatts hora o watts hora, que es como nos cobran en el recibo de la Comisión Federal. También nos cobran por la demanda máxima. Y entonces usted va a preguntar, su medidor de Leviton, que yo lo encuentro en Alcione, ¿me mide energía y me mide demanda? Sí, hay que pedirlo y hay que especificarlo. ¿Cómo funciona el medidor? Los transformadores de corriente asociados a cada conductor activo de corriente del sistema eléctrico. En otras palabras, las líneas, las fases, los vivos, como usted le llama. El transformador va alojado o pasa el cable de corriente activa por el transformador. El transformador de corriente se conecta al submedidor y el medidor nos va a dar las lecturas en esta pantalla LCD de la energía en kilowatts hora acumulada. Nos las puede dar de dos formas. Usted lo puede leer en fracciones de watts o en kilos de watts. Y ya tendríamos watts hora o kilowatts hora. ¿Qué beneficio tiene esto? Como les decía, aquí en Alcione ustedes tienen y pueden ver el medidor que nos está monitoreando por medio de esa salida de pulsos cada 15 minutos, así como lo registra la Comisión Federal, el consumo de esa energía. Alcione lleva su control de consumo, el cual nos permite a nosotros reducir o implementar nuestro programa de eficiencia energética. ¿Cómo instalamos el medidor? El medidor se instala asociado a la carga que queremos nosotros monitorear con los transformadores de corriente adecuados, de acuerdo a su capacidad de la instalación. El medidor trabaja por medio de un circuito integrado, los cuales usan un proceso de desempeño para el cálculo de la energía eléctrica. Las entradas de voltaje y entradas de corriente, las salidas fraccionarias en watts hora o en kilowatts hora. Los productos de medición que usted puede encontrar en Alcione son los siguientes: medidores de la serie 1000, solución de una fase o fase sencilla, L1, L2, neutro. Pongamos mucha atención que cuando vamos a hacer el proceso de submedición, el neutro no es un parámetro que nosotros vamos a usar a un transformador de corriente. Lo que sí ocupamos es conocer la configuración de nuestro sistema eléctrico, porque nuestro medidor sí requiere un neutro por el proceso de
la propia operación e igualación del sistema eléctrico. Medidores serie 1000. Decía, solución de fase sencilla. ¿Esto qué quiere decir? L1, vivo 1, fase 1 y neutro. O bifásico L1, L2, neutro, que son 127, 220, pero no trifásico. La serie 1000 es el caballito de batalla de nuestro distribuidor Alcione. Es el más demandado por prácticas de instalación y monitoreo sencillo. Un ejemplo, pensemos la solución que nos pidió un hotel. Nos dijo, yo quiero monitorear el consumo de iluminación y de aire acondicionado de cada cuarto de huéspedes, porque quiero saber exactamente qué consumo es el que tiene esa instalación. Y no solo eso, medir también todo el resto de las áreas públicas del hotel. ¿Qué estamos haciendo? Se está por instalar un programa piloto en ese hotel para medir el consumo de la energía eléctrica en los cuartos de huéspedes. ¿Pero por qué razón? Porque ellos quieren desarrollar un programa de eficiencia energética. Es de alta precisión. Al decir de alta precisión quiere decir que es ANSI C12.1 y puede ser 12.20, que son estándares para la medición en equipos eléctricos. Precisión de 2% hasta un 1% de los valores de carga. Capacidades. Nosotros debemos de seleccionar nuestro medidor y nuestros transformadores de corriente de acuerdo a la configuración del sistema. Tenemos desde 100, 200, 400, 600, 800, 1200 amperes. Medidores monofásicos de una fase 2 hilos o 3 fases 2 hilos. En el lenguaje suyo, una fase 2 hilos, línea y neutro. 2 fases 3 hilos, L1, L2 y el neutro. Las configuraciones de voltaje que ya habíamos hablado son productos respaldados, etiquetados, listados por UL y además están respaldados por el UL 916. ¿Esto qué quiere decir? Que están clasificados como un equipo de monitoreo de consumo eléctrico. Medidores serie 1000. Las opciones de gabinetes. Tenemos gabinetes para interior y gabinetes para exterior. Aquí hay algo que Alcione lo toma como algo muy relevante. Alcione les da el mismo precio para el gabinete interior que para el gabinete exterior. Un valor agregado de Alcione para que usted implemente su programa de eficiencia energética. Las características de los gabinetes, bueno, son, este es NEMA 1, es metálico, su LCD para lectura de la energía acumulable, la demanda máxima que yo puedo obtener, sus knockouts a los lados, sus perforaciones para montaje, su seguro atornillable, y es todo lo que tenemos que hacer. NEMA 4X para servicio exterior, es de plástico, igual con sus mismas características, pero este es a prueba de intemperie, viene con su sello, igual con su amplia pantalla LCD. Una opción muy práctica y muy aplicable. Si nosotros queremos medir el consumo de energía eléctrica en instalaciones donde necesitamos varios medidores, utilizamos la opción del medidor o del gabinete de múltiples medidores. Podemos alojar hasta 16 medidores, no importa el voltaje. Podemos tener medidores de una serie, medidores de otra serie, porque recuerden, cada medidor va asociado a su transformador de corriente y su configuración es única para ese medidor. Lo único que estoy utilizando es, en ese gabinete de múltiples medidores, es alojar varios medidores para poder tener desde un punto centralizado, poder leer todas mis lecturas de energía. Todos los medidores deben de ser de voltaje común, cualquier mezcla de amperaje. No hemos hablado de algo muy importante que se llama sistemas
compatibles con sistemas AMR. AMR quiere decir lectura remota de medición automática. Serie 2000, este medidor que tengo aquí conmigo es de la serie 2000, es 3 fases, 4 hilos, solución trifásica, solución comercial e industrial, alta precisión, C12.1, C12.20. Entonces aquí viene algo fundamental. Quiere decir que mis medidores yo los puedo utilizar en instalaciones comerciales, industriales, hospitalarias, hotelerías, en cualquier tipo de instalación, solución comercial e industrial. Esto nos lleva a que aquí en Alción encuentran ustedes los medidores para cualquier tipo de aplicación, como habíamos mencionado. No importa el uso del edificio, no importa el voltaje, siendo después del medidor de la Comisión Federal de Electricidad. Que por cierto, ustedes se van a sorprender, la Comisión Federal de Electricidad en Los Cabos, no solicitó 8 medidores, porque ellos, ¿qué pretenden hacer? Ellos los van a instalar después del transformador de distribución, para saber exactamente cuál es la medición real. Recuerden, medidores inteligentes, ahorros reales, para saber que lo que están facturando cheque con lo que están leyendo de ese transformador de distribución. En otras palabras, pues, si se están robando o no la energía eléctrica. Configuración de amperajes: 100, 200, 400, 600, 800, 1200 amperes. Configuraciones: 3 fases: 127, 220, 254, 440, 277, 480. Igual, las mismas características que el medidor de la serie 1000. NEMA 1, NEMA 4X. El mismo precio para cualquiera de los dos. Esto por decisión de Alción. Serie 2000. Si nosotros tenemos la necesidad de alojar múltiples medidores en un solo gabinete, utilizamos la unidad de múltiples medidores, que nos permite alojar 4, 8 o 16 medidores. Prealambrado de fábrica: todos los medidores de voltaje común, igual cualquier tipo de amperaje. Una aplicación sería las villas de un hotel, que los tenemos en otros lados. Otra aplicación es en las instalaciones del ejército, que ellos quieren monitorear el consumo de energía en cada una de esas unidades habitacionales o laboratorios o almacenes, para monitorear el consumo de energía eléctrica. Las características del medidor: ¿qué tiene? Tiene un puerto de comunicaciones, tiene sus puntos de instalación, tiene cómo verificar esa instalación, cómo verificar ese consumo y cómo verificar esa demanda. Comunicaciones: como ven ustedes en la pantalla, tenemos el puerto donde nos dice 10 y 1 kilo. Tiene un común. Quiere decir que nosotros vamos a poder obtener esas lecturas en decimales o en miles de kilowatts hora. Además tenemos un puerto común que se llama AB. Ese puerto me permite a mí poderme comunicar con un sistema inteligente o remoto de medición, que lo vamos a ver más adelante. Esa característica de medición o del puerto de comunicaciones es única en los medidores de Leviton. El puerto de comunicaciones es el canal de salida del pulso aislado que me va a estar, recuerden ustedes, este circuito integrado es el que está haciendo la conversión potencia a energía, de tal manera que yo voy a
poder leer esa lectura. Me va a dar en watts hora o en kilowatts hora. Cada pulso representa un consumo medido. Pues no nos preocupemos, haciendo la instalación correcta, él lo va a estar desplegando en este LCD. Permite integración a sistemas de edificios inteligentes o sistemas de automatización de edificios. Yo puedo integrarme al sistema de automatización de edificios con mi medidor a través de un puerto común RS485. Ese puerto de comunicaciones es una salida de datos unidireccional. Reporta el número de identificación de ese medidor y nos envía los datos cada 5 minutos. Entonces, convierte de hexadecimal a decimal, eso lo hace internamente. El protocolo de comunicación o la integración es a través de Modbus RTU. Medidor o verificación. Yo quiero saber como instalador si mi fase está bien conectada o está invertida. En este LED que ustedes ven ahí, nos dice el LED rojo, si está apagado, nos dice el CT está mal orientado. El CT es el transformador de corriente. Si los cables del transformador de corriente están cruzados o si hay un error de igualación de ese voltaje, porque es voltaje de alimentación, salida del transformador de corriente. Tiene otro LED de carga. El LED de carga nos está avisando, el LED verde, si es su ciclo de trabajo en kilowatts hora o si su ciclo de trabajo es en décimos de watt hora, y nos dice la funcionalidad de verificación visual. En otras palabras, el diodo 3 y el diodo 2 respectivamente. El mini medidor, el más vendido, medidor de precisión ANSI, igual correctamente como los otros, 200 amperes o menos, configuraciones de 127, 220, fácil instalación, indicador de fase invertida, opciones de interior y exterior, medidor manual, montaje en gabinete de múltiples medidores, compatible con sistemas de lectura automática y sistemas de automatización de edificios. Un gran caballo de batalla, cientos y cientos de instalaciones con este medidor. El mini medidor, decíamos que lo podemos alojar en un gabinete de medidores múltiples. Las aplicaciones, pensemos que queremos monitorear el consumo de energía eléctrica en los apartamentos, en condominios, en áreas de oficinas donde no se tienen esos medidores disponibles, en áreas de marinas, muy aplicables. Medidores serie 1000 y 2000. La codificación del transformador de corriente nos permite a nosotros dar una orientación adecuada. Conecta igualación de voltaje, la polaridad adecuada. El resultado será una medición exacta. Características de los transformadores de núcleo sólido. Codificación de colores. Núcleo sólido de 100, 200 amperes. Y esto de la codificación de colores por fase nos ayuda a nosotros como instaladores para poder asociarlos a cada conductor activo de corriente. Tradicionalmente en un sistema que ustedes ya conocen, 127.220, se usa el azul, el rojo y el negro. Esas serían L1, L2 y L3. La codificación me permite a mí orientarlo porque el color quiere decir que va hacia la carga. Si yo lo voy a posicionar, diría el color hacia la carga. Eso se llama orientación del transformador de corriente. Y el que no tiene color va hacia la línea. Y eso ya me permite una orientación adecuada. Codificación de colores para línea y carga. Codificación de colores para conductores secundarios, línea y carga.
conexión adecuada. Recordamos nosotros polaridad, codificación de colores por fase. Cada transformador de corriente tiene que ir asociado a un conductor de corriente donde nosotros queremos medir la codificación de colores de cables para los conductores secundarios. Recuerden que lo que nosotros buscamos es medir esa corriente, medir el voltaje que ya tiene de referencia y poder determinar el medidor por medio de ese circuito integrado, el consumo de energía eléctrica en kilowatts hora. Salida secundaria de 0.1 amperes, ANSI C12.1. Componentes con reconocimiento UL. Características de instalación de transformadores de corriente. Transformador de corriente de Leviton, diseñado para tener una salida de valor de corriente en los conductores secundarios. Para eso son estos cables. El valor de corriente permanece constante sin importar la resistencia. Muy importante. Otros competidores usan sensores de corriente junto con transformadores de corriente. Por eso nuestros transformadores de corriente de estado sólido no toman en cuenta la resistencia. Mayor precisión para distancias grandes. La distancia recomendada por Leviton del transformador de corriente al medidor son 150 metros. Tiene que ser, la unión tiene que hacerse con cables o tiene que hacerse por medio de soldadura. Calibre número 16. Eso se refiere a la mayor precisión. Virtudes y ventajas de los transformadores de núcleo sólido. 0.1 de precisión. No hay oportunidad de separar el núcleo en dos. Su codificación de color para la propia orientación. Los transformadores de corriente de núcleo sólido son especificados y aprobados por los ingenieros de diseño en la recomendación de medidores y transformadores de corriente. Están disponibles desde 100 hasta 1200 amperes. Los transformadores en servicios de 400 amperes y mayores se recomienda el uso de transformadores de núcleo abierto. Las características de los transformadores de corriente de núcleo abierto. Cuando la instalación no permite que desconectemos o no nos dejen desconectar esos alimentadores, utilizamos el transformador de núcleo abierto. Las mismas características que el del núcleo cerrado. ¿Cuál es la ventaja? La no desconexión del servicio. Y prácticamente de servicios de 400 amperes y mayores se usan los transformadores de núcleo abierto. Habíamos mencionado que nuestros equipos de medidores nos pueden dar la demanda instantánea. Si ustedes necesitan que nos dé el consumo de energía eléctrica y la demanda máxima, hay que pedirlo con esa opción. Aquí con Alcione tienen ustedes el soporte para recomendarles o decirles cuál es el medidor adecuado. Medición avanzada. Hablamos de los submedidores serie 1000, serie 2000, mini medidores, transformadores de corriente de estado sólido, transformadores de núcleo separado. Hablemos de la medición avanzada. Serie 3000, medición inteligente, ahorros reales. Capaz de darnos los siguientes parámetros: voltaje, amperaje, watts, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia de la línea, demanda pico, demanda instantánea. Interfase con el sistema de administración de edificios o el BMS a través de RS485 vía Modbus RTU. La mayoría de los sistemas de administración de edificios BMS aceptan Modbus RTU. Sin embargo, muchos se inclinan hacia BACnet. Próximamente tenemos los medidores con
protocolo BACnet. Ya vimos el medidor avanzado. Ahora, ¿qué necesitamos? Recuerden, verificación. Con Acciona y Leviton encuentran el submedidor para sus necesidades de implementación de eficiencia energética. Ya que implementamos, necesitamos verificar. Para eso utilizamos el software de administración de energía. Nos permiten grabar los datos de consumo de cada medidor en tiempo real. El concentrador de administración de energía recibe estos datos de medición y los sube al centro de datos de administración de energía. El centro de datos almacena, maneja y reporta estos datos en tiempo real. El programa analiza, da formato y reporta los datos en unas gráficas de alta definición y de gran relevancia para nuestra eficiencia energética. Los usuarios entran al sitio web del administrador de energía y accede a los datos y reportes. En otras palabras, amigos, podemos ver nuestro consumo en tiempo real. ¿Cuánto nos cuesta la energía? ¿Cuál es el valor fuera de pico y el valor pico de ese consumo de energía eléctrica? Nos da las medidas de huella de carbono o lo que dejamos de emitir hacia el medio ambiente. Nos da el monitoreo de demanda pico. Nos dice cuál es esa demanda que nosotros tenemos en nuestras instalaciones. O nos permite ver el porcentaje de uso por grupo. Por ejemplo, las manejadoras de aire, los chillers, las cargas enchufables, la iluminación, los compresores, todo lo que es energía eléctrica. Recuerden, la energía eléctrica es algo que nosotros podemos controlar en nuestras instalaciones. Nos da el seguimiento de múltiples medidores. Nos dice el medidor de iluminación, el medidor del chile, a qué hora, cuál es el consumo, cuánto nos está costando. Nos da reportes comparativos de todos estos consumos. Además, nos envía un mensaje de texto a nuestro teléfono o nos envía un correo electrónico donde nos dice que hay alarmas dentro del sistema. Por ejemplo, excediste la demanda máxima, hay una demanda pico no autorizada, y eso nos permite a nosotros poder hacer más eficientes a nuestras instalaciones para ahorrar más energía. En resumen, antes de poder administrar hay que medir, y la meta final de la submedición es el ahorro de energía a través de la eficiencia energética. Con Acciona encuentran ustedes los medidores, los transformadores de corriente, los hubs para administración del software de energía. Todos estos elementos los encuentran en Acciona, y aquí la prueba real. Tenemos en el mostrador medidores que nos están reportando en tiempo real el consumo de la energía eléctrica en iluminación, en aire acondicionado. Gracias.